Eduardo Peña Hurtado, el nuevo presidente del Consejo Directivo de IES, Julio. Imagínese, dijo que hace 93 años el sistema de vida de los ecuatorianos estaba por los 75 años, estaba fuera de foco totalmente, no tiene idea, hace 93 años el nivel de vida de los ecuatorianos era mucho más bajo, no puede ser 75 años, si hubiera sido 75 años, entonces la jubilación hubiera sido más o menos a esa edad, ¿no? Imagínese claro. Bueno, oiga, Julio. Sí, ya está don Walter, sí, mi querido Alcides. Sí, ya está don Walter Spurrier. Don Walter, permítame saludarlo, ¿verdad? Alcides Montilla, Julio Ayala y el director, el ingeniero Andrés Mendoza. Permítame saludarlo porque hoy, pues, Atalaya cumple 79 años de vida radial y, lógicamente, yo recuerdo desde cuando era, no estaba en esta radio laborando, siempre lo escuchaba a usted, que era, pues, un personaje al que era muy consultado por Atalaya y sobre todo este programa Punto de Vista respecto a la situación económica del país, en la parte también de la economía y de la política. Don Walter, ¿qué le parece? Estamos 79 años en la vida radial de este país. Bueno, Alcides, pues en primer lugar, ni siquiera tenías que decir que eras Alcides cuando me llamaste, te reconozco la voz como Julio Ayala, le reconozco muy bien la voz. Yo Igual a la Atalaya, suya. gracias, yo Atalaya. Igual la suya. Yo Atalaya me acuerdo, cuando yo era niño, se escuchaba Atalaya en mi casa. O sea que 79 años, bueno, no la conozco desde el principio, pero desde que yo era muy pequeño la he escuchado, estoy muy familiarizado con la radio y me encuentro muy a gusto cuando me converso con ustedes y me recuerda pues todo este largo historial que yo he acompañado como oyente y últimamente como entrevistado a la radio durante, bueno, toda mi vida. Muchas gracias, don Walter, por esas palabras. La verdad es que, como siempre, usted es uno de nuestros principales invitados y, como usted ha dicho, yo también lo corroboro, pues usted siempre nos ha permitido entrevistarlo y conocer sus valiosos puntos de vista. Mire, don Walter, ¿cómo veo al Ecuador en este momento, verdad? Sentado en una esquina con un brazo extendido y un sombrero pidiendo una dádiva. O en la otra, con una olla y una cuchara raspando lo que más pueda hasta la última grano de arroz en pos de dinero. Este mes no sé cómo vayamos a salir para pagar tantas deudas y el décimo, etcétera. Y yo no sé cómo vayamos a empezar el mes de enero y los siguientes meses en estos problemas de la inseguridad, en este problema del desfinanciamiento del presupuesto, que nos dicen que va a llegar a 5.789 millones, con un estancamiento del crecimiento. Estamos muy por debajo del crecimiento de la población y con una deuda pública que sigue engordándose con más grasa y más grasa y más grasa, que unos dicen que llega hasta 80.400 millones y los que menos dicen que llega a 63.000 y un poco de millones. Entonces la pregunta es, ¿hay salida? ¿El gobierno tiene alguna opción? ¿Quiere prestar dinero a los multilaterales? ¿Quiere lanzar bonos aquí en el país? ¿Quiere hacer algún préstamo en alguna institución que esté por ahí, que tenga algún fondito como la última vez al CFN? ¿Qué hay que hacer, don Walter? Dígame. Buenos días. Muy buenos días, Alcides. Bueno, hay varios horizontes, ¿no? En lo que dices, Alcides. Yo pienso que la solución de largo plazo, lo que tenemos que trabajar y que no hemos podido hacer porque nuestros políticos no han querido ponerse de acuerdo en atender los problemas de fondo. El problema de fondo es que tenemos un Estado disfuncional. Es un Estado que crece y crece y crece y crece con gente que va a trabajar allí y que no rinde, porque una cosa es de que tuviésemos un magisterio funcionando muy bien, ganando bien y dándonos cada día mejor educación, lo mismo el servicio de salud, lo mismo la policía para la seguridad, pero no, crece de una manera en que van a ocupar los escritorios o si hay personal adecuado no se lo utiliza eficientemente. Las empresas públicas
crecen enormemente, tenemos enormes empresas en el sector eléctrico y no nos dan luz. Tenemos una Petroecuador gigantesca y no puede sacar adelante un proyecto para atraer inversión, no puede darnos combustibles de calidad y así sucesivamente. Eso no puede ser. Entonces, y luego nos comportamos como que si no importara el gasto. La Corte Constitucional nos obligó a subir los sueldos al magisterio sin financiamiento. Otra cosa es que hubiera habido financiamiento. Entonces, eso de ahí va a parárselo, porque cualquier solución que demos al problema de hoy, si no organizamos el sector público para gastar lo correcto, lo adecuado y para que justifique el sector público los servicios de la ciudadanía, no va a haber solución de largo plazo. En el corto plazo, Alcides, tienen que subir los combustibles. No podemos a su vez, por una parte, subsidiar tanto el consumo de combustibles al punto que tengo entendido que, por ejemplo, los pescadores ya no pescan, sencillamente cogen su cuota de combustibles, van y los venden en las naves de paso. Y ahí hacen más plata que pescar por el enorme subsidio que tiene el combustible. Hay desperdicio, consumimos mucho más combustible per cápita de lo que consumen Perú y Colombia. Y por otra parte, decidimos que vamos a reducir la producción petrolera. Entonces, ¿qué resulta? Fíjense por el lado del petróleo, la situación así es. El año 2022, no hace tanto tiempo, la diferencia entre exportaciones e importaciones en el sector petrolero, o sea, exportamos petróleo e importamos combustibles, era de 4.000 millones de dólares. Este año va a ser la mitad, 2.000 millones de dólares. Y el ministro de Finanzas acaba de revelar que la previsión para el próximo año son solo 1.000 millones de dólares. O sea que prácticamente estamos dejando de ser exportadores netos de petróleo porque consumimos más y vamos contra la producción. Entonces, en estos momentos lo que toca es jugarse a los combustibles. Y se habla de focalizar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que tampoco es el concepto adecuado. Tiene que haber un subsidio al transporte urbano. Tiene que haber un subsidio porque las familias no pueden de pronto que les aumente drásticamente lo que gastan en transportarse al sitio de trabajo o a los colegios, los chicos o lo que sea. Eso tiene que mantenerse a precios razonables. Para lo demás, que suban los combustibles. Si se piensa que puede ser de golpe, si quiere puede ser gradual, pero eso significa que el Estado va a recibir lo que le toca por el lado del petróleo. Y por otra parte, el largo plazo, el Ecuador tiene dos cosas que atender. El uno es los ingresos que están allí por recibirse, que es esencialmente el sector minero. Hay una encuesta que hay una compañía que se llama, un instituto que se llama Fraser en Canadá, que hace encuestas todos los años entre los ejecutivos mineros del mundo y dicen, si no hubiera diferencia entre todos los países del mundo en cuanto a su política minera, ¿dónde sería más atractivo invertir? Los tres primeros puestos son provincias de Canadá y Australia, que son países mineros y donde son originarias las empresas. Y cuarto lugar, y primero entre los países, porque esos son provincias, no países, está Ecuador. Ecuador es el país que tiene mayor frontera minera para encontrar oro y cobre en enormes cantidades. Y lo tenemos taponado, no se toman decisiones, las empresas no consiguen permisos, otras que tienen permisos para trabajar permitimos que los invadan, que los ataquen, que cerquen a los trabajadores que van a entrar a trabajar para que no vayan, porque la minería ilegal quiere hacerse cargo de esos yacimientos y por supuesto para no pagarle al fisco impuestos y para no obedecer con la normativa ambiental. Entonces, por Walter, ahí Walter, sí, sí. Walter, si focalizamos el precio de los combustibles, que sería pues menos la super, ¿verdad? El resto, ¿no? Si focalizamos el precio, el subsidio de los combustibles, ¿reduciríamos en qué porcentaje el déficit del presupuesto? Bueno, si subimos los combustibles a precio, a precio internacional, o probablemente el tema del déficit fiscal desaparecería, porque el déficit fiscal por sí mismo
no es importante, sino en cuanto al déficit fiscal en relación con el crecimiento de la economía. Porque si crece algo la deuda, pero también ganamos más plata como país, entonces la deuda es controlable. Como problema, desaparecería el déficit, se reduciría sustancialmente si elimináramos el subsidio de los combustibles. ¿Y El cómo otro, queda, sí, y cómo sí. queda la propuesta del ministro Vega, ¿verdad? Que ha dicho que hay que vender una parte del oro de la reserva del Banco Central, que hay que reperfilar la deuda que tiene el Banco Central, que hay que emitir bonos y certificados de tesorería, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedaríamos entonces? Bueno, yo veo el ministro Vega está diciendo las cosas que puede hacer en la medida que el gobierno no tome decisiones, no toma decisiones con tipo, que digo, de los combustibles. Porque otra alternativa es subir el IVA, pero a mí me parece que más sano es el tema de los combustibles, porque ahí estamos arriba pagando por lo que vale algo y no sencillamente un impuesto. Lo que dice el ministro es las cosas que pueden hacer, pero no suman mucho, ¿no? La venta del oro. Lo que sucede es que con la venta del oro, piensen que es como una inversión, como si una persona hubiera invertido en acciones. Ve que en papel que sube el precio de las acciones, pero entonces se ha enriquecido por el papel. El momento que la persona realmente siente en el bolsillo que se ha enriquecido porque subió el precio de la acción que uno tiene, es cuando la vende, ¿ya? Entonces aquí con la venta del oro se va a realizar cuánto es la utilidad, cuánto se ha ganado por el oro en relación con lo que con la vez anterior que se contabilizó el oro, la vez anterior que se vendió oro. Y entonces eso le va a permitir al Banco Central tener utilidades y parte de las utilidades se las va a pagar al fisco. Pero estamos hablando de valores pequeños, ¿no? De valores pequeños. El tema del anticipo del 3% de las empresas, que dice el 3%, aunque ya la ley ha cambiado, no es 3%. Eso de allí lo que significa es que las empresas grandes van a tener problemas de liquidez porque van a tener que pagar mes a mes un presunta retención de impuesto de la renta para cuando toque pagar el impuesto de la renta, de enseñar al Estado, decir, me han retenido, me he tenido que retener y pagarles más de lo que me correspondía, devuélvanmele y le van a tener que devolver en papeles que pueden utilizar para el pago de impuestos. O sea que lo que eso va a resultar es mejorar el flujo de caja, pero no mayores ingresos, ¿no? Y el asunto de la remisión que se dice para que los deudores se acojan a la remisión, los deudores del SRI, realmente no son deudores, son a quienes el SRI les dice yo presumo y creo que usted me está evadiendo. Y en algunos casos ha de ser verdad, en otros no ha de ser verdad y en la mayor parte de los casos la verdad será intermedia, entonces por eso es de que muchos de los contribuyentes no pagan porque dicen no es justo lo que me están diciendo y se van a juicio. Entonces la idea es que el contribuyente diga, bueno, la verdad es que me está costando tanto el juicio que mejor pago el principal y no pago los intereses de la multa, pero no van a recaudar lo que dicen. Entonces son medidas parciales. Yo lo que parciales es como parche. Yo lo que pienso es que lo que está diciendo el ministro de Economía con su presentación a los medios es realmente le está diciendo al presidente, mire presidente, la situación es insostenible, usted va a tener que tomar decisiones y le va a estar diciendo qué decisiones son las que debe tomar, probablemente los combustibles, porque lo que ha anunciado el ministro de Economía es una visión muy franca de la situación económica que estamos, que es terrible, y luego muy franca en cuanto a lo que se está haciendo ahora, que es no atiende sino muy ligeramente el problema. Entonces, yo pienso que el presidente en estos momentos está entre la espada y la pared de tener que y dar marcha atrás en algunas de las decisiones que ha tomado y anunciar alguna medida económica importante que puede tener un efecto negativo en sus aspiraciones para las próximas elecciones, pero que si no, la situación es insostenible. Las 8 de la mañana con 53 minutos, Radio Atalaya, en sus 79 años de vida radial, está presentando el programa Punto de Vista con el diálogo con el economista Walter Spurrier. Las preguntas de mi compañero Julio Palo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, don Walter Spurrier. Mucho gusto de saludarlo. Yo tengo una especial admiración por usted, por su forma de actuar en la vida. Lo conozco desde hace tantos años y nunca cayó en la tentación de ir a funciones públicas, siempre analizando la economía del país,
siempre proponiendo cosas sensatas. Eso me da una especial admiración hacia su persona, don Walter. Dicho esto, quiero preguntarle, hay temas y temas que me quedan flotando en el ambiente permanentemente. ¿Qué pasa con aquellas empresas públicas que no nos podemos deshacer? Don Walter, ¿qué pasa con el gas del Golfo que lo volvemos a tener sin explotar? Desde la época estamos necesitando ese gas y no podemos ni siquiera convocar realmente para que alguien se haga cargo. Se sigue quemando en el oriente y en la costa ecuatoriana. Aquí en Monteverde se quema permanentemente los residuos de gas cuando se los debería aprovechar. Tenemos las aduanas, han recaudado contrabandos que los tienen pudriéndose allí. En la minería, yo recuerdo que en Buenos Aires, allá por la provincia del Carchi, recogieron toneladas de tierra con oro, pero no se sabe qué pasó con eso. Hasta la propia droga no se sabe si la queman o qué pasa con eso. En este país todo es un misterio. ¿Qué pasó con Tame? ¿Usted tiene alguna idea de si nos pusiéramos a ordenar todas estas cosas? Por ejemplo, lo que tiene el Seguro Social en predios, en bienes improductivos que no le representan más que gastos. ¿Qué pasaría si ordenáramos todo eso, economista Spurrier? Bueno, Julio, primero, agradecido por los conceptos que has vertido de mi persona, pero en efecto, Julio, si el sector público funcionara, este país estaría estupendamente bien, porque para empezar, esto de petróleo no es poca cosa, es un producto en que viene empresas de afuera, invierten y nosotros recibimos petróleo para vender y más impuestos a la renta de las empresas. Y eso es dinero que entra sin tener que suscitar que nosotros estamos metiendo ni plata ni trabajo en grandes cantidades. Alguien nos los viene a hacer para nosotros, lo mismo sería la minería. Y hay cosas que realmente es increíble. Hay que añadir a lo que dice Julio. Cuando tuvimos la crisis financiera de principios de siglo y la cantidad de empresas que tuvieron que quebrar, incluso buenas empresas que tuvieron que quebrar porque de pronto, como quebraron los bancos, le pidieron que pague el préstamo que tenían y la plata la tenían invertida y quebraron. Y todas esas cosas quedaron allí y no se remataban, no se vendían. Y la idea es que cuando el Estado tiene eso, debe poder rematar y vender, aunque sea a precio de huevo, para no mantenerlo, porque quienes lo compran y hacen un esfuerzo para comprar un bien así valioso, lo van a hacer producir y hace generar a la economía, ¿no? Lo mismo el tema del IES, o sea que realmente el asunto es que la gente entra al gobierno, no digo todo el mundo, por supuesto, pero una cantidad importante entra o a la administración pública o a puestos superiores de políticos en el gobierno en función de su beneficio personal. Luego tenemos, esto se complica en Petroecuador, por ejemplo, que la gente puesta y que son leales a Rafael Correa boicotean al gobierno porque lo que interesa es que fracasen los gobiernos para que venga Rafael Correa. Un asunto como lo del gas del Golfo, que diga Julio, un libro se podría escribir sobre eso porque la amistad se construyó en el año 70 y todavía no se desarrolla plenamente el gas del Golfo más de 50 años después. La única empresa que finalmente lo hizo producir, Correa la hizo salir. Entonces, no puede ser que, por ejemplo, en este caso del gas del Golfo, la empresa estatal no pueda hacer un concurso exitoso cuando sabemos que el Ecuador necesita el gas, tiene las empresas eléctricas para utilizar ese gas. Lo que hay que hacer es ir allí, invertir, coger el gas y mandarlo por el ducto que ya está. O sea, el riesgo es mínimo. El riesgo es que si se busca más gas no se encuentra tanto, pero por lo menos de lo que se conoce se lo puede producir y fracasa el concurso. Eso es un boicot o una incompetencia, ¿no? Y tiene que haber un gobierno suficientemente fuerte para o hacer funcionar las empresas o para eliminarlas. Pero son en estos momentos una fuente de perder dinero, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la parte eléctrica es inconcebible. Estamos en apagones y tenemos empresas eléctricas importantes, tenemos riqueza hidroeléctrica, tenemos petróleo y combustible para generar térmicamente, tenemos gas y sin embargo tenemos apagones. Entonces, ¿para qué nos sirven las empresas eléctricas estatales? Cuando teníamos Emelec,
en Guayaquil, aquí no teníamos mayores problemas eléctricos, porque si la empresa no rendía, le caíamos todo encima. Entonces, pero ahora al Estado, ¿quién les cae encima? ¿Qué gerente responde por el mal manejo? Entonces, necesitamos que alguien entre y ponga control en la administración pública y vaya por encima de los intereses creados y que se puedan eliminar a los malos elementos y hacer que eso funcione. Economista Spurrier, pero una pregunta. Ya vamos por la tercera semana de este gobierno. ¿Se vislumbra un gobierno fuerte o se vislumbra un gobierno que quiere flotar simple y llanamente y aspirar a llegar a un proceso electoral para una reelección? ¿Qué vislumbra usted de las cosas que se están dando, de las actitudes hasta de los ministros, de la postura del presidente de la República? ¿Usted vislumbra un gobierno fuerte o un gobierno electoral? Bueno, yo pienso que hay aspectos de ambas tendencias. O sea, yo pienso que el gobierno va a poder hacer un gobierno fuerte, excepto que no va a querer tomar medidas impopulares. Entonces, puede ser que el gobierno resulte más fuerte en materia de control de la seguridad de lo que fue el gobierno de Lazo. Este gobierno ha empezado haciendo una purga importante de elementos de la policía, de elementos de las Fuerzas Armadas, de lo cual es de suponer de que se han eliminado personas que se sospechaba que no iban a funcionar adecuadamente por varios motivos, no necesariamente porque sean delincuentes. Pero entonces, y las palabras que ha dicho el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas suena a que realmente ahora en la parte de seguridad se va a trabajar con más efectividad. Vamos a ver si es cierto. Hay algún tipo de entendimiento con el correísmo que no sabemos hasta dónde llegue, pero eso le da también una cierta dosis de gobernabilidad porque no tiene que estar preocupándose, no va a que el día de mañana pongan un juicio político para destituirlo, a lo mejor más adelante, pero por lo pronto no. Y vemos cosas como que ahora ha podido la fiscal salir con una depuración de las cortes, ¿no? Porque ha comenzado a enjuiciar, a hacer, digamos, denuncias contra jueces corruptos, aparte de funcionarios corruptos. Entonces, por ese lado veo mayor fuerza, pero el presidente piensa posponer toda medida que pueda ser impopular para las próximas elecciones y eso no va a poder hacer. Eso no va a poder hacer y la situación se le está deteriorando en la parte económica día a día y vemos también con la subida del riesgo país cómo la comunidad internacional está perdiendo fe en que este gobierno resuelva los problemas. Fíjense cómo desde que la elección de los presidentes de Ecuador y Argentina, el riesgo país del Ecuador ha subido y la Argentina ha bajado. O sea que y ahora Argentina tiene menor riesgo país, teniendo una situación económica más complicada que la nuestra. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es una combinación de ambos factores y ojalá el presidente cambie de opinión y diga, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en la economía y si eso pues me pasa factura, ya te podré regresar entonces más adelante, soy joven, pero tengo que hacer un buen gobierno. Ojalá que eso sea lo que suceda. Gracias, don Walter. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, buenos días, adelante con el diálogo. ¿Cómo le va, mi querido Julio? Y también a nuestro querido amigo el licenciado Alcides Montilla García, también a la ingeniera Noemí Ceballos. Una última inquietud para el economista Walter Spurrier. Hoy, por ser el programa de aniversario número 79 de Atalaya, tenemos una agenda llena y ya está desde Nueva York, también por la plataforma digital, el abogado Carlos Barrezueta Pazmiño, fundador de este programa de Punto de Vista, con quien vamos a hablar en breves momentos. Así que aprovechando la presencia de don Walter, a quien en efecto, como dice Julio, le guardamos no solo muchísima consideración, sino muchísimo respeto profesional desde hace muchísimos años. Quería preguntarle el tema de la energía eléctrica, Walter. ¿Qué ha pasado con el proceso de compras públicas que se inició en el gobierno de Guillermo Lasso para adquirir energía de Colombia? Porque supuestamente con esa cantidad de energía que ahora leí viene de gas, no de petróleo, es decir, no como dicen, de fósiles, ¿no?
Eso es bueno, pero lo importante es que queremos ya la energía. Pregunto, ¿qué pasó? ¿No se ha culminado el proceso? ¿Ecuador no ha tenido el dinero? ¿O cuándo entra en funcionamiento la compra de ese anunciado acuerdo con Colombia? Bueno, antes que nada, Andrés, felicitaciones por los 79 años. Muchísimas gracias, Y como estimado. lo dije anteriormente, desde que yo era niño, en mi casa se escuchaba Radio Atalaya todos los días. Así que yo me acuerdo muy bien y me da enorme satisfacción estar aquí con ustedes. Mira, esencialmente el problema que hay en la luz eléctrica con Colombia, la compra, es que en Colombia tampoco es que tiene un exceso de capacidad de generación de energía eléctrica y ellos prevén que en este año va a haber un estiaje vinculado con el Niño. Si es que se da el estiaje, ellos no van a tener energía extra para vendernos y no nos lo van a vender. De lo que yo tengo entendido, salvo que hay alguna información de última hora, el compromiso de Colombia es vendernos luz eléctrica hasta medianoche del 31 de diciembre y no para el próximo año. No sé si eso ha cambiado, pero esencialmente es eso. A ellos tampoco les sobra la energía eléctrica y por eso es de que estamos en esta situación. El año pasado ya tuvimos un problema como el actual, no tan grave, pero tuvimos un problema como el actual y tuvimos que comprar la energía eléctrica a Colombia. Y ellos sí tuvieron la suficiente capacidad para entregarnos, pero este año no. Entonces, nunca debimos haber dependido tanto en la energía eléctrica de Colombia, debieron haberse hecho obras para poder tener tanto más energía hidroeléctrica o para tener el gas o para tener en base a petróleo, quemar nuestros propios combustibles, nuestros propios residuos, y eso no se ha hecho. Y ahora la lucha no es por conseguir suficiente energía eléctrica para este estiaje que dura hasta marzo. Estamos en manos de San Pedro. El asunto es hacer ya las medidas para que esto no se repita en octubre del 2024. ¿Cuánto tiempo realmente? Yo sé que no, esto es, no es pitoniza, Walter, ni nosotros, pero ¿se estima cuánto tiempo durará? Porque esto afecta, digamos, a la economía del día a día de todos. Bueno, en principio, Andrés, el estiaje es 6 meses. El estiaje es de octubre a marzo y esta vez empezó en septiembre. Pero habrá que ver, porque, o sea, el estiaje dura hasta marzo, pero el asunto es cuán grave es el estiaje, porque el estiaje no quiere decir que no llueve nada, sino que llueve menos. Entonces todo depende de cómo van las lluvias. En estos días ha llovido y por lo tanto ayer y hoy hemos tenido luz eléctrica, donde nos han cortado la luz, pero estamos en peligro hasta marzo. Entonces tenemos que estar previendo que hasta marzo no vamos a tener un servicio eléctrico confiable. Ojalá que no hayan tantos cortes, pero ya, como digo, depende de la decisión de San Pedro. Muchísimas gracias, estimado Walter, y para los que hacemos Radio Atalaya y hacemos este programa Punto de Vista, es un lujo y realmente un motivo de muy grato. Yo creo que sobre todo para la audiencia, de poderlo tener a usted como uno de nuestros distinguidos invitados por muchos años. Así que un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Y muy bien. Feliz aniversario. Muy gentil. Saludos a todos en la oficina, en Análisis Semanal y en la familia. Así que nos vamos a ir a la pausa comercial.